Ya podemos empezar otro día. Ok. ¿Ya? ¿Listos? Hola. Bueno, vamos a empezar. Hola, estamos de vuelta en otro episodio de Chismearte. Y el día de hoy tenemos, bueno, antes que nada, tenemos a una nueva host, a nuestra, ¿cómo se llama? Doctor García o Martinoli, no sé cuál quiera ser. Martinoli está bien. A nuestra nueva Martinoli, ¿cómo estás? Se va. Me llamo Marifer. Hola. Ya le Marifer, robé ese lugar a Santiago. Sí, ya se fue a bailar por allá. es como otra Mauricia, digo otro Mauricio, porque siempre estuvo detrás de las cámaras, pero hoy es su momento de brillar. Y trajo Es mi momento. otro invitado, el Koalita. El koala. ¿Qué? Y tenemos a nuestra gran invitada muy especial, que todos amamos en la FAC. Bueno, esperemos. Nadie es monedita de oro, es cierto. La licenciada Taimi Pérez. Ay, medio aplauso. Hola, bueno, estaba que aplaudan. Hay público igual atrás de todo. Ajá, el día de hoy vamos a estar platicando sobre pues tu experiencia de que en las artes, en la licenciatura como docente, tu experiencia estudiando maestría, pues todo lo que implica tu vida, principalmente en el mundo artístico. Entonces, pues queríamos, bueno, para empezar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, pues primero agradecerles a ustedes por la invitación y pues decirles que pues, me siento halagada por estar aquí con ustedes. También me siento emocionada y un poco pues, nerviosa porque Ay, sí no pasa. sé de todo lo que podamos hablar, Pasa. pero me siento bien, estoy muy feliz de estar aquí y pues muy agradecida con ustedes igual. Ay, qué bueno, qué bueno. Oh. Queríamos empezar la plática pues con lo primero, ¿no? ¿Cómo da inicio todo? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo es que decides estudiar la licenciatura de artes visuales? Porque si no me recuerdo, ¿es la primera generación? No, ¿Segunda? la tercera generación. ¿Tercera? Ok, estaba en pañales todavía la licenciatura cuando decides lanzarte a esta aventura. ¿Cómo es que tomas la decisión en su momento? Okay. Bueno, originalmente yo no iba a estudiar artes visuales, iba a estudiar arquitectura. Todo mi proceso previo a entrar a la licenciatura ha sido con la intención de ser arquitecto. Wow. Al final decido que no es lo que realmente me veo haciendo después de una carrera, y también decido que no es como quiero ejercer una profesión, y decido cambiar hacia la parte de las artes visuales. Siempre me ha llamado la atención la parte de las artes en varias de sus disciplinas, y pues ligado a esto me gusta mucho la parte del cine, la parte de la escultura, y pues mi mamá sobre todo influye mucho en esta parte porque siempre estuvo motivando a que de alguna manera podamos elegir algo que realmente nos llene, ¿no? Entonces el hecho de tomar la decisión a lo mejor de cambiar una carrera un poco como que más segura en el ambiente, un poco más formal de alguna manera por llamarle, es un poco también el romper también con el estereotipo o el miedo de qué va a ser un artista, porque me lo preguntaron cada vez que Sí. pues se enteraban, ¿no? Que había cambiado de elección. Y creo que poco a poco el ir como teniendo una respuesta más sólida, ¿no? De que vale la pena ser artista. Entonces, sí ha sido, o sea, ese fue mi primer acercamiento a las artes, ¿no? Y llegar, por ejemplo, a una exposición y entender que pues la obra artística como tal tiene un diálogo contigo, independientemente de que tengas o no conocimiento artístico. Hay algo en la obra que de alguna manera nos llena, ¿no? Entonces quería hacer algo así. Entonces fue como un acercamiento paulatino, digamos, o hay algún momento en tu vida en el que dijiste, yo quiero, no sé, hacer eso porque viste alguna película, algún cuadro, no sé, algún performance, o
¿Alguna manifestación artística en específico que dijiste como que yo quiero dedicarme a Esto esto? es lo mío. Ajá. Bueno, antes de entrar a la licenciatura, me gustaba mucho la historia. Ok. Entonces, estando en la prepa y empezando a venir a Mérida, porque yo no vivía en Mérida, entonces me encontré con una publicación de la maestra Tete, que ha sido una de mis grandes inspiraciones dentro del mundo de las artes y la cultura. Entonces, en algún momento, pues, me enteré, ¿no?, de que pues ella era profesora en la facultad y todo. Entonces pensé que en su momento, en estado de arquitectura, pues podría tomar clase con ella. Pues desafortunadamente eso no es, ¿no?, a menos que elijas una materia optativa o libre que ella impartiera. Creo que la forma en la que escribe, todas esas palabras que pues tiene la posibilidad de ella de podernos comunicar y de decir a través de la palabra escrita, ha sido uno de lo que más me ha motivado, ¿no? Y de manera muy personal, pues mi mamá siempre acostumbraba a comprar libros. Entonces, el ver, por ejemplo, en enciclopedias o ver de repente en películas o acercarnos a través de ello por parte de ella, o sea, de manera inconsciente a lo mejor lo hacía, fue lo que me hace a mí tomar esa decisión de enfocarme a las artes. Y aparte, pues siempre nos estuvo motivando, o sea, pues hacíamos mil cosas, ¿no? O sea, hacía deporte, hacía danza, hacía competencias pues académicas, y siempre tuve el apoyo tanto de mi mamá como de mi papá, ¿no? Entonces, hasta ese punto siento que a pesar de las circunstancias que se pueden presentar cuando uno es joven y dice pues que no tiene muchas posibilidades, realmente cuando ya creces un poquito, te das cuenta de que es muy afortunado por todas las cosas que a su manera tu familia te pudo dar. Claro. Igual, comentas que entraste a la licenciatura. A partir de ahí, ¿qué empiezas a hacer? O sea, ¿únicamente te dedicas a estudiar o te llama la atención? No sé, por ejemplo, la gestión, la creación. ¿Qué es la parte que más te llama la atención? Bueno, a la par que empiezo a estudiar artes visuales, también llevo otra carrera. Entonces, tengo una carrera técnica, tengo una carrera en sistemas computacionales. Porque, pues, debido al temor de que sea aún no fructífera la carrera de artes, pues tienes que formarte también en otra cosa, que es una de las cosas que les agradezco, ¿no?, a mis papás. Que la exigencia de alguna manera me permitió combinar ambas cosas y dominar un poquito más las herramientas tecnológicas me permiten conocer otras cosas de las artes que no directamente están en la escuela o en los libros. Entonces esto, pues a su vez, me va acercando un poco más hacia algo que pues, o sea, querer buscar o encontrar algo más que no estaba en la escuela, ¿no? O sea, pensamos que a veces cuando vamos a la escuela todo se nos tiene que dar. Entonces estamos también como que encerrados en ese frijolito de decir, si no me lo enseña mi maestro, no lo voy a aprender. No, desafortunadamente muchas de las cosas luego las aprendemos cuando estamos fuera. Sí. Entonces, y más como en la carrera de artes, ¿no? Como que todo lo que vas aprendiendo en tu vida lo puedes llegar a implementar en tu obra, ¿no? Al final, sí. O en lo que vayas a transmitir. Sí. Sí. Perdón. No te preocupes. Sí. Bueno, ¿y nos puedes platicar un poquito acerca de tu experiencia como estudiante? ¿Cómo fue? De mi experiencia como estudiante, bueno, lejos de que soy muy exigente conmigo misma, ha sido bastante buena mi experiencia. O sea, me tocaron, yo considero que son muy buenos profesores, que en su momento de repente, pues la maestra Tete, la maestra Silvia Madrid, Jorge Cortés, el Chino, por mencionar algunos que tienen. Chucho me dio clases. Sus clases de Chucho hoy en día las amo, de verdad no. Sí. O sea, son clases que me ayudan de repente a hacer mi trabajo y que me enseñaron a disfrutarlo, ¿no? Y personas, por ejemplo, como la maestra Silvia Madrid y como Tete, me hicieron disfrutar mucho esta carrera, ¿no? Entonces, aparte que me enseñaron a ver una forma diferente de que no solamente se trabaja por dinero, sino porque si no lo disfrutamos realmente, pues no vamos a poder trabajar y no vamos a generar obviamente un ingreso económico, ¿no? Entonces, esto me ha ayudado sobre todo en la parte académica. Ellas fueron dos de las personas que estuvieron motivando en su momento, pues qué tipo de licenciatura quería yo armar, ¿no? O sea, qué asignaturas quería cursar, qué cosas quería aprender.
en su momento, pues a mí me llamó mucho la parte de la escultura. Desafortunadamente aquí en Mérida no tenemos una licenciatura basada directamente en la formación de escultores. Y pues eso fue uno de los, creo que de los mayores retos en mi vida. Hace unos días Facebook me recordó precisamente que hace 12 años empezaba a estudiar en la UNAM y realicé la movilidad académica para hacer, para especializarme precisamente en esa parte de escultura, ¿no? Entonces, tuve la fortuna, de verdad, que la vida me ha llenado muchas cosas buenas, que en ese periodo de movilidad, pues, trabajo con profesores que son arquitectos, que son escultores de formación, que son artistas multidisciplinarios y que me acercan más hacia esta parte de la escultura, que es una parte que pues disfruto mucho. Hoy en día pues es un poco complicado hacer escultura aquí en Mérida. No es imposible, es complicado. Y también es un poco caro, ¿no? O sea, primero por las herramientas que hay que conseguir, el material que no es tan accesible, los espacios de trabajo que no son adecuados a veces. O sea, yo a veces tengo que ponerlo en mi espacio de jardín, que no es del todo ya jardín ahora, o en algún cuarto, o en su momento en la sala de mi casa tenía que poner el tronco atravesado con mi perro cruzando encima porque tenía que pintar o algo así. No la he bautizado todavía. Pero sí firmando la obra por ti. Pero sí de repente tener que estar como moviendo a mi perro para que pueda yo terminar alguna cosa, ¿no? Entonces son experiencias que luego te hacen reír como ahora y disfrutar esa parte, ¿no? Entonces como mi parte académica puedo decir que sí fue fuerte, porque además fuimos como experimento de muchas cosas, porque al ser la tercera generación de artes no habían muchas cosas, o sea, no había algo tan seguro, ni como qué va a seguir después del semestre que viene, ¿no? O sea, quién va a dar clases o quién dio tal clase y recomendaciones y cómo te fue, no. Y yo recuerdo que uno de los primeros lugares a los que nos hemos acercado también y que nos ha dado esta oportunidad para poder empezar a hacer como esos pequeños primeros pasos dentro del arte ha sido aquí en Maccabi. O sea, recuerdo que en su momento, al finalizar el primer año de la licenciatura, teníamos que hacer una exposición a la que se llamaba Expo Primer Nivel. Y una de las personas con las que nos acercamos a hablar en su momento fue con la maestra Silvia. Y ella nos comentó, bueno, si ustedes demuestran que tienen una obra de calidad, que no es una obra, y eso es algo que siempre también comparto con mis alumnos, que cuando hagamos tareas para la escuela, no se queden en ejercicios. O sea, pensemos que ya estamos invirtiendo dinero, tiempo, esfuerzo y horas de trabajo. O sea, lo que menos va a regresar en la vida no es el dinero, es el tiempo. Entonces, si nosotros desperdiciamos el tiempo, nunca lo vamos a recuperar. Que eso es lo más valioso que incluso una persona te pueda dar, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre en esta parte? Nosotros llegamos al Maccabi sin conocer qué íbamos a decir o a quién vamos a ir ni nada. Que sí. Y llegamos y tocamos puertas y afortunadamente en su momento pues, nos recibieron. Geni es una de las que también nos acobijó bastante, junto con la maestra Silvia, doña Elba. Y con quien tuvimos el diálogo de decir, bueno, esto vamos a presentar, esto nos gustaría, lo vamos a trabajar y nos vamos a comprometer, ¿no? Firmamos un acuerdo con ellos, respaldados por la coordinación de la licenciatura que en su momento estaba, y junto con un grupo de mis compañeros que actualmente igual están ellos en Calle Estampa, decidimos que pues, nos íbamos a poner a trabajar para ello, ¿no? Entonces llevamos a cabo la Expo Primer Nivel aquí en los pasillos del Maccabi y fue sumamente gratificante porque para ser como novatos completamente en este ambiente artístico, pues sí se nos había dado la oportunidad, ¿no? Y habíamos decidido pues trabajar por hacerlo. Después de eso pues surge a partir de esta primera experiencia, surge la inquietud en nosotros de hacer un pequeño colectivo para hacer una exposición a la que llamamos Ella, que tenía que ver con la muerte. Y de nueva cuenta, pues dijimos, bueno, si ya nos abrieron la puerta una vez aquí en el Maccabi, volvamos a intentarlo, ¿no? Y regresamos. Y con esta primera experiencia de haber trabajado en el Maccabi, con esta exposición, y de pues, demostrar el compromiso, de ver la gestión, la difusión, la parte de los bocadillos, el brindis, todo el show, pues decidimos de nueva cuenta hacerlo, ¿no? Entonces, ya en la primera vez, pues nosotros nos encargamos igual de ver el montaje, nos asesoraron aquí por el equipo de montaje y pues trabajamos
recuerdo que fue un día inhábil, además luego vino la prensa, así como que muy extrañados nosotros de qué vamos a decir y cómo es que se va a dar este show. Lo mismo nos pasó después en la expo de ella, ¿no? O sea, fueron a la facultad, nos entrevistaron, nos tomaron las fotos ahí del pocito, del claustro. Y las personas pues se quedaron así como que extrañados viendo porque pues siendo unos niños dentro del ambiente artístico, nos habíamos empezado a mover, ¿no? Sí. Y pues ya cada uno después, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo, pues obviamente al tiempo que le tomara hacer la carrera, ¿no? Dependiendo, bueno, quienes nos fuimos de movilidad, seguimos o sea, como que cercanos, porque pues igual el mismo grupo de amigos, que puedo decir que son amigos dentro de las artes, pues nos decidimos en el mismo momento hacer la movilidad, ¿no? Entonces estábamos cerca, unos amigos en Guadalajara, unos en Cuernavaca, en mi caso estaba en la Ciudad de México, en la UNAM, y creo que eso igual nos permitió ampliar ese conocimiento, o sea, tenerte cerca otras experiencias con otros artistas que estuvieran produciendo obra, que estuvieran demandando también esa necesidad de aprender, porque nosotros llegábamos a la escuela, en la UNAM, y no te decían, ¿sabes qué? Saca tu librito y vamos a escribir y vamos a hacer esto y el dibujo, y no, te decían, vas a hacer esta pieza, necesitas hacer esta maqueta, hazme tus escalas, hazme tu propuesta, vente con la maqueta, haz el boceto, y después tienes una semana. Esta semana que después pase, vamos a evaluar y vamos a ver si tu pieza se puede hacer. Y tienes 2 meses para terminarla. Wow. Entonces es así como llegar a una demanda de trabajo completamente diferente. Sí. Creo que ha sido también muy bueno, ¿no? Entonces nos movimos de esta parte en la que el maestro llegaba y nos decía qué teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer y que si abre, que si marca, que si quita, no. Era que tú trabajabas. Y yo recuerdo que en mi caso disfrutaba mucho ir a la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche que terminaban los talleres. Wow. Y todo el día te la pasabas trabajando y no te dabas cuenta. Entonces salía del taller de escultura en madera, me iba al de modelado, salía de allá, me iba a metal y después de allá me iba a la parte de escultura en piedra. Y los maestros eran sumamente Eso es la demandantes. UNAM, ¿no? Sí. Justo UNAM. eso quería preguntar, de cómo, cuál es, para ti, cuál es como la importancia de nutrirse de otros, no sé si culturas, pero otras formas de ver el mundo en otros espacios, en otros lugares diferentes al que te encuentras, ¿no? ¿Cómo alimenta tu obra, tu discurso o tu saber en sí? Pues es sumamente importante, porque a veces estamos en nuestra zona de confort y ya tenemos como de alguna manera todo resuelto. ¿Qué pasa con eso? O sea, de repente nosotros pensamos en que como ya se hizo, como ya está dado, como es seguro lo que tenemos, pues no tenemos que esforzarnos ese poquito de más. Y cuando de repente cambiamos de ambiente, nos damos cuenta de que a veces estamos trabajando desde el conformismo, ¿no? O desde decir, ¿sabes qué? Como ya lo hice una vez, así tiene que ser todo, y no todo es igual. Entonces, el hecho de tener otro espacio de trabajo, de conocer a personas diferentes, de estar incluso en climas diferentes, nos ayuda precisamente a encontrar alternativas de solucionar las cosas de manera diferente. Entonces, aprendes otros idiomas, aprendes otra forma de relacionarte con las mismas personas de la sociedad, aunque son todos artistas, no todos piensan igual. Entonces, es sumamente reconfortante. O sea, yo creo que estoy muy agradecida también por eso, porque pues vivir dentro y fuera del país y conocer a otras personas también te ayuda, porque dentro de nuestro ambiente tenemos que aprender a hacer relaciones públicas. Sí. Entonces, no solamente es así como que salgo y porque todo el mundo me conoce como político, no, sino que aprender que necesitamos de ciertas personas, que hay cosas que podemos dar nosotros como personas y hay cosas que, pues obviamente sabemos que no es nuestro fuerte, ¿no? Entonces, tratamos de alguna manera de hacer amistades y las amistades que realmente resultan en algún momento te pueden dar ese respaldo que es necesario, ¿sí? Y te va a ayudar. Entonces, creo que en su caso, por ejemplo, que todas aquellas personas que tengan la posibilidad, las ganas y la oportunidad de tener esas experiencias, tendrían que arriesgarse a hacerlos, ¿no? Entonces, hay una palabra que me gusta mucho y que es la que ha marcado mucho, tanto en mi vida privada, y, o sea, personal y académica y profesional, que es la determinación. O sea, cuando una persona tiene determinación, hace muchas cosas, ¿no? Y eso se le suma la disciplina y la constancia y todo lo demás. Pero si tú tienes esa determinación de hacer las cosas, por supuesto que las vas a hacer, ¿no? O sea, te va a costar y vas a llorar y porque te vas a querer jalar los pelos y te estás quedando calvo y lo que sea, pero lo vas a hacer.
pasa. Sí O pasa. sea, lo vas a hacer. Ajá, luchas contra todas las adversidades, contra lo que tú según te limita y así, aunque seas una persona introvertida, tienes que luego al final salir a la calle y crear relaciones nuevas y todo eso, porque como dices, yo siento que en este ámbito artístico es muy importante crear como una comunidad en la que como que todas las personas se apoyen desde su nicho, ¿no? Y puedan hacer que todos se escalen igual, ¿no? O sea, Sí. que puedan abrir nuevos espacios, oportunidades más en un lugar, creo que acá como en Mérida, en el que tal vez para el arte emergente no hay pues tantos espacios. Entonces el estar relacionándose continuamente va a poder hacer que las demás personas pues sí puedan sacar los proyectos adelante, porque entre las personas es cómo se realiza, ¿no? Más que en unos espacios específicos, son las personas las que sacan los proyectos adelante. Vaya, Sí. redundé demasiado ya. Pero sí, esto de... Entonces, aparte de UNAM, ¿habías ido a otros lugares o durante tu periodo de estudiante? Dentro de mi periodo de estudiante, pues me ha tocado igual estar por un convenio aquí del mismo Macay. Tuvimos la posibilidad de irnos a San Antonio, Texas, en un proyecto que es de intercambio, en el que realizamos obras que representaban la idea de la mesa, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en torno a la mesa? Voy a quitarse aquí porque luego lo voy a botar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos la mesa? Ocurren muchas cosas. O sea, es en un torno de discusión, de diálogo, de intercambio, incluso para convivir, de estar en familia, ¿no? O sea, y en torno a esa parte surge un proyecto que pues cobija la Embajada de los Estados Unidos y que también cobija aquí el Macay. ¿Qué pasa con esto? Convoca artistas que en su momento pues muchos de nosotros los que fuimos estuvimos vinculados de la primera hacia la tercera generación de artes y recibimos el apoyo y la asesoría de la maestra Silvia Madrid, de nueva cuenta, de Rebeca Huerta, de Tete Mezquita, de Farías, Alejandro Farías, para poder construir un discurso de obra, ¿no? Ya tenemos el concepto y esto es algo que luego, o sea, que yo no entendía ni dominaba en ese entonces, sino es hasta mucho después que me toca estudiar y seguirme formando como hasta el día de hoy, que vamos descubriendo que la obra por sí sola ya emite un discurso, pero que la obra depende de la parte material, ¿no? Entonces que ese material tiene que ir vinculado hacia el significado o hacia el concepto que vamos a manejar y a partir de ello desarrollar un argumento. Entonces, entender nosotros, por ejemplo, cómo un elemento mesa tiene que ver con este discurso y cómo esta parte material, porque todos trabajamos materiales diversos para representar a la cultura yucateca, teníamos que de alguna manera entender, ¿no?, qué se daba en torno al intercambio que vamos a tener con otros chicos, con otras chicas, con otros profesores y en un ambiente completamente diferente, en un país completamente diferente, ¿no? Entonces, todo lo que involucraba el prepararnos desde el idioma, desde el trabajo colectivo, donde no solamente se hace lo que nosotros queríamos hacer, sino que teníamos que llegar a acuerdos y decir, bueno, es que a mí me interesa representar la cultura desde este aspecto y tienes que hacer este otro, ¿no? Entonces, cómo mediar ante esa situación es la que pues, nos permitió también tener este pues, como que intercambio que se ha hecho muy enriquecedor, ¿no? Que hasta el día de hoy pues tenemos la fortuna de poder tener todavía estos contactos en el extranjero que pues en algún momento han dado frutos de otra manera que no necesariamente pues ya siguen siendo a través de aquí del museo, ¿no? Entonces, esta parte en donde nosotros pues crecemos no solamente por lo que ya nos dice pues la escuelita, mamá, papá, ¿no?, sino que de arriesgarse también a tomar esas decisiones, ¿no? De decir, o sea, yo recuerdo que en ese momento estaba pasando por una etapa de mi vida así bastante compleja, pero asumir que tenía que irme y que era importante para mí tener que moverme de lugar, o sea, dejar familia muy cercana, dejar en su momento la comodidad, ¿no? O sea, yo ya estaba en el último semestre de la licenciatura, estaba terminando mi tesis con la maestra Tete y dije, bueno, voy a tener que pausar escuela, casa, familia Todo. y
y dices, bueno, o sea, ¿es ahora o es ahora, no? Porque las oportunidades así vienen. Entonces, no sabemos si se van a volver a repetir, no sabemos qué vamos a tener después de eso, y vale la pena arriesgarse. Entonces, pues yo recuerdo que desde el decidir, no sé, tengo que renovar pasaporte, tengo que sacar la visa, y no sé si la visa me la van a dar, y si luego o sea, te piden que si 1000 comprobantes y todo. Entonces llega un punto en el que estás a punto de explotar y casi desistir, ¿no? Sí, pero luego dices, bueno, ¿y si doy ese extra? ¿Y si hago eso que me falta, no? Entonces, creo que también tener como que el apoyo de todos trabajando en conjunto hace que no te desmotives, ¿no? Porque además te dicen, es que no te puedes quedar porque todos nos vamos a ir, ¿no? Entonces, es esa parte en la que sabes que ya no solamente es tu trabajo, sino es un trabajo colectivo que también depende de que tú pongas de tu parte para que funcione, ¿no? Sí. ¿Y las otras personas que iban a ir contigo también eran estudiantes de Cajat, o sea, de artes visuales? Sí, solo creo que un chico no era de allá, pero no recuerdo que ese chico sí era. No, o sea, de allá, de los que fuimos al proyecto, estaba Julio Carrillo, Enrique Cuello, Priscila Rosado, más está René Rubio. O sea, son sí, o sea, ¿Cuánto tiempo hiciste ahí? Ajá, ¿cuándo fue? Ese proyecto duró aproximadamente como 8 meses, pero para el proyecto como tal nos fuimos semana y media, si mal no recuerdo, para ese proyecto. Ya después en otro momento me ha tocado hacer otras cosas. Wow, qué padre que con todo y miedo habías dicho, no, sí. Me lanza. No, y además luego el miedo fue bueno cuando llegamos al aeropuerto, te toca inmigración, te revisan las maletas, te ve el perro feo y no traes nada. Como decía Spider-Man, es un salto de fe. Casi. Sí. Bueno, y ahora como docente, ¿cómo es que decides ser docente? ¿Hay algún maestro que te motiva a decir, no, sí, ¿Cómo es el yo quiero dar reencuentro clases? con los ídolos? He de confesar que nunca quise ser docente. Wow, fuertes declaraciones. Exactamente. Que ya no entran a sus clases. No hay que verles. No. Es un gusto y un placer que sin duda hoy en día amo ser docente. Sí, la vida a veces es inesperada. Nunca me imaginé estar como profesora. En la familia de mi papá, casi todos mis primos son profesores, y en algún momento, pues, casi me orillaban a ese camino. No lo tomé porque dije que no quería ser docente. Sí. Pero te negabas. Tiempo después, casi finalizando la carrera, se da la posibilidad de impartir clases de sensibilización artística en la educación Montessori. Entonces me toca estar a la par en la pedagogía integral Montessori, y ha sido, creo que, una etapa en la que me permitió descubrir que me gusta la docencia. Entonces el método por el cual trabajamos y que en ese momento, pues, Adi, que era mi directora, pues me fue acercando hacia ese rollo de ser pues docente bajo ese método integral. Me permitió disfrutar otra cara de las artes, ¿no? El saber que existe una manera diferente de poder también producir a través del conocimiento, ¿no? Y compartir ese conocimiento. Y después de esa experiencia, pues me invitan, obviamente, ya sumado la experiencia de San Antonio, sumado a la experiencia de docente, me invitan a formar parte de la plantilla de profesores del Centro Estatal de Bellas Artes. Empiezo dando clases de dibujo, de pintura, de grabado, que era algo más experimental. ¿Qué me gusta, por ejemplo, de la docencia en este ambiente artístico? Que no es algo monótono, primero. Y no me gusta ser como las maestras que llegan a dar clase y solo escriben y algo, ¿no? Entonces, sus diapositivas. Exacto. Entonces, de repente en nuestras clases bailamos. Aquí como el abuelito. Como con Santiago. O sea, a Santiago le tocó una de mis primeras cosas cuando empiezo a dar clases en la... no sé Cuando empiezo a dar clases en la facultad, que es justo después de estar en Bellas Artes, a la par
tuve que decidir, ¿no? O sea, si quedarme en la escuela Montessori y estar en Bellas Artes y estar en la UADY, pues ya no era tan humanamente posible, ¿no? Entonces tomo la decisión, porque además es un momento en el que empiezo directamente a tener un negocio propio. Entonces, dejo de trabajar en Montessori, empiezo en la universidad, estoy a la par trabajando con Bellas Artes y al mismo tiempo pues me toca hacerme responsable de mis negocios, a facturar. A tener esa relación que construyes con Hacienda, ya no vas a dejar por mucho tiempo. Sí. Pero vas encontrando la manera de hacerlo, ¿no? Afortunadamente, y creo que es una de las cosas que más me ha gustado del ambiente docente, al menos dentro de la parte artística, es que nosotros no estamos todo el día en la escuela. Entonces, tenemos esta facilidad de poder ir ciertas horas a dar clases y luego tener el tiempo adicional para dedicarte a lo tuyo. Y gozamos de vacaciones, sí. Cosa que realmente en muy pocos trabajos hay, ¿no? Entonces, esta parte es la que pues, me permite también disfrutar y tener pues, esta permanencia dentro de la docencia, ¿no? Y aparte me gusta mucho dar clases. O sea, las clases no son convencionales, ¿no? O sea, estamos diciendo que pues bailamos, sí. Cantamos, en pandemia encontramos una manera diferente de trabajar también. Bajarnos también a otros niveles de cuando ya no solo somos alumnos, sino tener que hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, implementar, yo recuerdo que en pandemia, precisamente como no teníamos cómo hacer ciertas cosas, en una de las clases implementamos hacer podcast para poder dar a conocer ciertos temas, ¿no? De una manera diferente, que conocieran que los alumnos de artes seguían produciendo a pesar de estar en pandemia, ¿no? Y otra cosa que hacíamos era, de repente en una clase de apreciación artística, además de bailar, hacer la reinterpretación de la obra. Sí. Basados obviamente en apropiación artística, ¿no? Sí, o sea, cómo hay ciertos elementos. Y ahí también pues tenemos en cuenta, ¿no? Hay un libro que me encanta recomendar, que es ¿cómo se llama este? El plagio como una de las bellas artes, porque a partir de la apropiación es que se hacen muchos elementos artísticos o muchas construcciones artísticas. ¿Qué pasa con esto? Pensamos nosotros que por inspiración divina se nos va a dar todo y no es así. Sí. O sea, hemos aprendido de todo y todo obviamente lo que conocemos desde la plática con otra persona, desde ver cómo se viste o incluso de los gustos de la televisión, de la radio, de la prensa, de varias cosas, nos vamos nutriendo. Entonces, esta parte en donde nosotros construimos luego un discurso es por la sumatoria de todo eso. Incluso nosotros como personas somos el producto de la suma de todas las cosas, ¿no? Y de todas las personas, de todas nuestras experiencias, porque tú no eres Marifer sin todo lo que conlleva ser Marifer y Héctor tampoco. Entonces, inclusive pues somos reflejo de esa misma sociedad, ¿no? Y el arte contemporáneo es el fiel reflejo de esa sociedad, ¿no? Entonces, el arte hoy en día pues, puede tener la capacidad de demandar porque se crea de lo que la misma sociedad produce o orilla a hacer al artista, ¿no? Entonces, todo eso es bastante interesante. Como que toda expresión es una síntesis de todas las experiencias. Bueno, así lo veo yo. Y me gusta justo eso, esa forma que tienes de ver las artes, el arte contemporáneo. Porque siento que eres tal vez de las pocas profesoras en la facultad que indagan un poco más en lo que está sucediendo actualmente, en las diferentes manifestaciones artísticas en la actualidad. Y quería preguntarte cómo es que surge ese interés ahí más allá, o sea, centrarte más como que tal vez en lo conceptual, no sé cómo poder explicarlo. Pero sí, de que tú transmites mucho esas diferentes perspectivas que pueden tener hoy en día las artes, más allá de la simple técnica. ¿Cómo empiezas a...? Bueno, ahí tiene que ver mucho un profesor cubano que tuve, Lizardo Chijona, que también estuvo en la facultad, que también tiene en su momento ha expuesto aquí en el Macay, y que es una maravillosa persona, ¿no? O sea, al menos yo la considero así. Es un profesor que nos obligaba a trabajar discursos en la obra, que muy pocas personas nos decían eso, ¿no? Él y Miguel Reyes, que desafortunadamente pues ya falleció, fueron dos grandes profesores, Miguel de dibujo y Chijona de pintura, y
ellos de alguna manera me empezaron como que a obligar, y digo, o sea, empezaron con nosotros como alumnos a obligarnos a pensar en que a veces no solo producimos por producir, ¿no? A veces sí tenemos un concepto, sí tenemos una idea y sí la obra parte de ello, ¿no? Entonces, esa primera parte, pues sí nos sirve o sí nos ayuda para entender cómo queremos hacer la obra, ¿no? Sí. Entonces, sumado a eso, pues en el tiempo de pandemia decidí estudiar una especialidad, que es la de identificación técnica de obras de arte y evaluación, que es otorgada por el Instituto Giboa Art Consulting, con una institución de Uruguay y una de Paraguay. Entonces me toca tener triple certificación, y en donde empezamos a revisar que la materialización de la obra no solamente es esta parte técnica, o sea, me gusta mucho la manufactura de la obra, y algo que me gusta precisamente trabajar es precisamente eso, cómo se concibe la obra como tal matéricamente, o sea, los materiales. Pero también conocer un poco el discurso de cómo el artista llega a este punto, cómo desarrolla su proceso creativo, cómo lleva a todo eso, es lo que me interesa. Y actualmente en nuestro mercado pues también tiene esta pauta donde hay muchas cosas conceptuales. Entonces, entender cómo gira este mercado, entender cómo se concibe la producción artística actualmente, es una de las cosas que me llama la atención. Además, de manera personal, pues sí me gusta que la obra tenga un poco de discurso, tenga un poco de concepto, y que la idea quizá un poco de lo que el artista quiere plasmar en la obra, pues sí al final tú como espectador la puedas ver. Entonces, por esa razón es que yo siempre se los he comentado a ustedes, o sea, tengo 3 momentos para venir al museo o a ver la obra. Una es el día de la inauguración, que casi siempre trato de asistir, pero me engento muy rápido. Entonces, después de un rato, pues me voy. Y me gusta porque pues nos da la posibilidad de compartir con otras personas, de estar en el ambiente, de conocer otras personas, de hacer relaciones públicas y además disfrutar de una manera diferente cómo las personas ven la obra. Un segundo momento en el que me doy la oportunidad de venir con alguien más, cercano, amigo, pariente, conocido, lo que sea, para poder hablar con respecto a la obra. Y en un tercer momento cuando vengo sola. Y puedo estar mucho tiempo frente a la obra, viendo la técnica, entendiendo otra vez tal vez un poco de cuál es el concepto, cómo el artista lo está plasmando, cómo manejó el color, cómo manejó esto. Entonces, me gusta mucho. O sea, cuando tengo la posibilidad de ir a otros lugares, de estar incluso aquí en Mérida y salir a ver la obra, puedo destinar un día completo para verlo. Entonces salgo desde temprano, me instalo, a veces me siento en el piso, o si hay bancas me siento en las bancas, me pongo a tomar apuntes en la libreta, porque además me gusta mucho escribir. ¿Sí? Entonces, y creo que eso es algo de lo que bueno, al menos TT, sobre todo, ha influido mucho en mí. Entonces, yo la admiro en muchos sentidos y en algún momento le comenté, ¿no?, que cuando fuera grande quisiera ser como ella, ¿no? O sea, es una de las personas que más admiro y que mucho cariño le tengo. Y ahora tú eres esa persona para los estudiantes, para más estudiantes. Ay, muchas gracias. No lo había yo visto así. Muchas gracias. Y o sea, quien ha motivado creo que mucho de ello, porque me conoce no solamente académicamente, sino también desde otra parte ya un poco más personal, pues es ella, ¿no? Y le ha tocado compartir conmigo pues tanto buenas experiencias como muy malas experiencias para mí. Como malas y peores. Exactamente. Entonces, creo que es una persona de la que siempre he recibido consejos, de ella y de Chucho. Y creo que ellos han sido incluso esos dos motivantes, ¿no? Así como de cómo ser un profesor, ¿no? Cómo hacer cosas y cómo no hacer cosas también, ¿no? Entonces, pero sí. Sí, de hecho ahorita en que mencionas a TT me lleva automáticamente a tocar el tema de que eres egresada de Impulso Universitario, y lo relaciono porque de hecho en que estuve ahí stalkeándote obviamente, justo vi un video de cuando te iban a entregar el premio, hoy te lo habían entregado, con respecto a 2 personas que hablaron acerca de ti, y una de esas personas fue justo la maestra TT, y todo lo que expresaba de ti, cómo hablaba de ti, pues sí deja mucho de que decir cosas muy buenas de ti, ¿no? Así como tú la ves de esa manera, creo que ella igual te ve de muy buena manera.
Entonces sí, quisiera que nos platiques un poco de esta experiencia en Impulso Universitario y sobre el premio que te entregaron. Okay. Bueno, Impulso Universitario es una asociación civil que promueve becas para concluir estudios universitarios, ¿no? Ingreso a Impulso Universitario en el 2007, al inicio de la carrera, y terminó en Impulso. O sea, en Impulso te dan una formación que no es específicamente como ir a la escuela, pero es una formación en valores a las que tenemos que ir una vez como cada mes, los sábados. Y trabajamos directamente de la mano con psicólogos, pedagogos, artistas, porque también tienen un programa que es el Arte por la Educación, para la recaudación de fondos para las becas. Con empresarios que se encargan también de pues, compartirte las experiencias de su formación profesional, académica y cómo han llevado a cabo sus proyectos de vida vinculados a la experiencia profesional. Entonces, muchas de las cosas que pues, de alguna manera termino aprendiendo allá, pues hoy en día las aplico, ¿no? ¿Cómo se da esta parte del premio? O sea, hay una parte de mi vida que muy pocas personas conocen, que es la parte de, pues, soy de repente benefactora en algunas cosas. Lo encontré stalkeando. Yo sí lo sé. Google lo sabe. Google Yo lo sabe, Google, pero yo no nadie publico. escapa, A mí en pero- Facebook solo algunas cosas que encontré. Bueno, en Facebook solo publico cosas de trabajo y en Instagram solo publico fotos de comida y de viajes. Sí, es cierto. Entonces no sé qué más haya. No, es que encontré algo relacionado con que ibas a Hogar de Ángeles y también aplicabas como que el arte para cierto tipo de terapia y cosas, ¿no? Con los niños que De tienen hecho, cáncer y yo todo eso. llegué a ir contigo a... ¿En qué clase? Apreciación. En apreciación creo que sí fuimos a creo que una... Ah, no, en Fundamentos de la Composición Visual. Ah, sí, cierto, sí. ¿Qué era? No era un albergue, ¿verdad? Era Es una escuela que se llama Construyan Sonrisas, Ujú, sí. en la que trabajan en diferentes métodos para poder seguir ayudando a los chicos con diferentes discapacidades a integrarse a la vida pues, cotidiana, ¿no? O sea, son seres funcionales, ¿sí? Y, bueno, ¿qué es lo que hago de repente, no? Con esa, que es con... Yo no sabía, de hecho, que me iban a dar un premio. El día que me avisan que me van a dar un premio, todavía lo recuerdo y metí una de mis manos. Pero, no esperas que alguien más reconozca en ti ciertos valores o que vea en ti a alguien a quien que se tenga que admirar, ¿no? Y eso es algo que, pues la verdad, me hace sentir pues muy bien, muy agradecida y de alguna manera reconocer, obviamente, que el trabajo que yo hago no es solo mío, ¿no? Detrás de ese trabajo hay muchas personas. En algún momento hicimos recolección para albergues, hicimos trabajo como hasta el día de hoy. Entonces, cuando ustedes puedan sumarse también y tengan la posibilidad y los recursos para hacerlo, háganlo. No solo porque es el que te van a tomar la foto política y la van a subir a redes, sino que esta parte de retribuir socialmente algo de lo mucho o poco que puedas dar es muy satisfactorio, ¿no? Y además sabes que estás contribuyendo a algo y es algo bueno, ¿no? Entonces, en su momento, pues me tocó estar haciendo proyectos para, pues, con niños, con discapacidades, aplicando el arte de una manera diferente, desde las arteterapia, desde cómo integrar socialmente de repente a viejitos, a niños, hacerles de provecho el tiempo, ¿no? Inclusive algo muy, muy sencillo, como lo es ir a leer el periódico con un adulto mayor, te hace sentir bien, o sea, te hace sentir que no solamente ellos son funcionales, sino que tú también puedes aportar parte de ese tiempo, ¿no? Sí. Entonces, esa es una parte de mi vida que no van a ver publicada en redes, no me gusta porque no es necesario tener esta... O sea, ponerlo, ¿no? Como cuando ahora pusieron unos memes hace unos días en Facebook, que ya va a empezar la época de la bondad o del no sé qué, algo así era, ¿no? Porque van a empezar las campañas políticas, ¿no? Pero ya empezaron a reparar calles. Perdón, cancelar el programa. pero no se hace por eso, ¿no? Sí. Entonces, cuando una persona hace algo bueno, no necesariamente tiene que ponerlo en redes, ¿no? En algún momento hubo una persona, una amiga muy querida,
que también era parte de Impulso Universitario, con la que platicábamos de qué actividades estamos haciendo, qué cosas estamos viendo, ¿no? Y en algún punto ella vio en mí a alguien que cubría esas características que el premio pues solicitaba, ¿no? Y para mí fue una sorpresa, les digo, o sea, yo recuerdo perfectamente que estaba dándome una clase, y era la clase de producción artística en Yucatán, y de repente pues me llamaron, y pues dije, pues es que no puedo dejar mi clase, me están llamando, pero no sé. Entonces cuando contesto la llamada me preguntan, ¿estás ocupada? Y yo dije, pues es que estoy dando clase, pero si me permites, en cuanto yo termine, te aviso o te devuelvo la llamada y pues platicamos. Sí, está bien, no pasa nada. Se me fue, o sea, se me pasó por completo. Ay, no. Y estaba caminando del edificio, el ex edificio de la 59, hacia el convento, y me vuelven a llamar muchas horas después y me dijeron, oye, ¿estás ocupada? Y yo así de, pues voy a entrar a dar una clase, pero tengo unos 10 minutos, ¿no? Entonces, cuando me dijeron, es que te nominaron para el premio por esta y estas razones, pues nos gustaría platicar contigo y pues nos gustaría conocer un poco más de esto, ¿no? Los proyectos no son solo míos, los proyectos son sobre todo en gran parte por la suma de muchos amigos, sí, que se han encargado todavía de encontrar ese sentido bueno a la vida y de ayudar a la misma sociedad y a sectores de la sociedad con personas específicas. Entonces, cuando de repente pues me toca hablar, yo pues expongo, ¿no? Precisamente lo mismo. O sea, no es un proyecto solo mío, es una suma de muchos trabajos, de muchas personas que quieren hacer las cosas para sumar a la sociedad algo y hacer algo bueno por ellos, porque en la vida no todo es malo, ¿no? Entonces, y si en nosotros está poder contribuir a eso, pues vale la pena hacerlo. Sí. Y pues días después, siempre estando en la facultad, pues me llaman y me dicen, oye, ¿sabes qué? Hemos decidido que te vamos a dar el premio. No podía yo manejar después. Una semana ahí llorando. No, salí de la facultad, me subí a mi auto y lloré. O sea, me subí al auto porque además... ¿Cuándo llegaría al auto? No, porque además bueno, era un momento bastante complejo en mi vida privada. Entonces, encontrarle un sentido diferente. O sea, nuestra vida artística no siempre es buena, ni siempre es del color rosa, ni siempre es de lo más feliz. Hoy en día, bueno, Rafael hace unas semanas me decía que me veía muy sonriente y muy feliz. Y precisamente uno también define a qué le va a llamar felicidad, ¿no? O sea, ¿de quién depende esa felicidad? Entonces, creo que en nuestra carrera artística, en muchas ocasiones, ponemos la responsabilidad de la felicidad en alguien más o en algunas cosas. Y al final siempre nos molesta porque a lo mejor no se dan las cosas como queremos, no hacemos las cosas como queremos, a lo mejor no tenemos a las personas que queremos cerca, pero nosotros somos quienes definimos esa felicidad. Entonces, por eso hace unos días, o sea, hace unas semanas publiqué pues, que la felicidad se note, ¿no? Evidentemente por eso, porque ser felices depende de nosotros mismos, ¿no? Sí. Y una de las cosas que me ha enseñado precisamente ese premio es la responsabilidad social que como artistas podemos tener en el medio. O sea, yo me considero una persona, soy feminista, soy activista social, soy scout y soy Taimi. Sí, entonces mucho de lo que hoy en día, por lo que algunas personas me conocen, quizá no sea... quizá no todas las personas me conozcan de la misma manera, ¿no? Y quizá no con todas las personas soy de la misma manera. Sí hay momentos en los que me ha tocado tener muy buenos amigos, hay momentos en los que me ha tocado que mis amigos realmente no sean mis amigos, y en los que intenten pues desprestigiar también la imagen que uno construye, ¿no? Pero al final, las personas por sí solas, nosotras, vamos mostrando y vamos reafirmando precisamente esa confianza que la gente nos deposita, pues ese cariño que de alguna manera nos ganamos, ¿no? Entonces, eso es lo que para mí también significa el premio y que es, sobre todo, un gran reto. Porque si ya reconocieron de alguna manera en ti algo y de alguna manera destacas por eso, pues también te ponen la mira para que puedan evaluarte constantemente si lo sigues haciendo bien, ¿no?
Entonces, muchas veces en todos lados, y no solamente en la parte académica o en la vida profesional, sino en la vida personal, muchas veces nos van a juzgar por esa cosita que hicimos mal. ¿Sí? Sin ver todo lo demás. Sin ver exactamente. Que has Ignorando hecho. todo lo que... Sí. Exactamente. Entonces, si en algún momento les llega a pasar, o sea, simplemente recojan todos sus pedacitos y vuelvan a comenzar. Me ha tocado hacerlo, no Ahí una la sola otra. vez, en varias ocasiones, y es... A la larga te acostumbras a recoger cada cachito, ¿no? Y creo Pero que es satisfactorio al final, ¿no? O sea, ver cómo a pesar de que te rompen, por así decirlo, puedes volver a construirte y otra vez y sigues. Sí. evidentemente. Y Entonces, mostrando que eres otra cosa, o sea, que no Sí eres lo que puedes. te intentan definir, ¿no? O sea, ujú. O sea, una persona no puede ser definida por una sola concepción. O sea, si yo te veo a ti, yo no puedo definir exactamente quién eres tú. sí. Entonces tú eres, te digo, la suma de todas las personas, de todas tus experiencias, buenas y malas, y de todas las cosas que has decidido hacer. Ujú. Entonces, es muy satisfactorio que en algún momento tú, Héctor, te puedas parar y que así venga la persona que sea, pues simplemente no pueda derrumbar todo lo que tú has construido, ¿no? Pese a que tengas uno que otro error allá en el camino. ¿No? Todas las personas, por el hecho de ser personas, cometemos errores. Súper. Depende de que si queremos seguir cometiendo los errores, ¿no? O Entonces, aprender de ellos. Ujú. Sí. evidentemente. Sí. Bueno, comentabas que eres scout, que eres feminista, docente y muchas cosas más. Y ahora va la Reina pregunta Madre. del millón. Ay, sí. La pregunta Ok. del millón. Sí, sí. Yo siempre he tenido la curiosidad. Quiero saber realmente si tu día igual tiene 24 horas o cómo es que le haces, A ver porque tu reloj. no sé. sí, es el tiempo. Es como el de Timmy Mm. Turner. Repito. Sí, oye, sí. Me acabas de recordar una experiencia muy chistosa con Timmy Turner, pero no. A ver. No, sí, porque realmente, o sea, ¿de dónde sacas tanto tiempo? ¿Cómo te organizas? ¿O cómo le haces para tener tiempo para hacer todas tus actividades? Y Sí. todavía seguir aquí, ya sabes. O Y sea, con yo ganas. hago 3 actividades al día y es como de que ya, tranquila, necesito dormir. Una semana. Pero- una semana. Un día productivo y necesito dormir una semana. Ok. ¿Cómo le hago? No tengo la receta. No, eso es algo que casi Chale. siempre me preguntan y no tengo receta para y tampoco tengo como una respuesta muy concreta para ello. No sé, siento que a veces el día necesito tenerlo a 50 horas. He cambiado 2 veces de asistente y no ha sido porque no quieran estar, sino porque precisamente yo no suelo demandar tiempo. Yo suelo encargar cosas. Y a veces no estoy del todo para hacer esas cosas. Y lo primero que me dicen es que no puedo con eso. Sí, no puedo con eso porque siento que me falta experiencia, siento que me faltan ciertas cosas, ¿no? Y no es decir malas cosas por esas personas, ¿no? Sino que en su momento sí, yo sé que soy muy demandante. Conmigo soy muy exigente. Soy demasiado exigente. Necesito más de 50 horas al día a veces para terminar las cosas. Ernesto Novelo siempre me ha dicho, ¿no? O sea, qué tengo que hacer o qué pasa o qué hago, ¿no? Con todas esas cosas. Hay una... Creo que no es como una receta, sino de manera personal estoy muy acostumbrada a hacer muchas actividades. Siempre he hecho muchas actividades. Desde pequeña estoy en mil actividades y no sé cómo le hacía mi mamá y mi papá para poder con todo ello, ¿no? No sé si soy hiperactiva, pero Puede ser. puedo estar haciendo muchas cosas a la vez. Y Y supongo que son cosas que al final del día sí te apasionan, ¿no? Sí. O sea, sientes cierta Sí. conexión con lo que estás haciendo. Hasta cierto punto creo que por eso te da la energía para hacerlo, ¿no? sí, ¿qué es lo que he hecho, por ejemplo, ahora? Organizar mucho esa parte de los tiempos, ¿no? Los periodos vacacionales, para mí, a pesar de que como les comentaba, ¿no? O sea, como docentes tenemos periodos vacacionales, a lo mejor en Semana Santa, o en Navidad, o en verano, o algo así, ¿no? A veces aprovecho parte de esas vacaciones para terminar de poner al día cosas que no pude atender porque tuve que dar clases, trabajar, hacer otras cosas, ¿no? Pero muchas de las cosas que hago, precisamente como ustedes comentan, es porque las disfruto. Y tenemos la gran ventaja que como artistas
disfrutamos, o en mi caso estoy disfrutando hacer esto, y me están pagando por hacerlo, ¿sí? Entonces es un plus que no cualquier persona tiene, ¿no? O sea, muchas de las personas, o sea, amigos que tengo, que son médicos, que son abogados, que son psicólogos, que tienen una formación diferente a ser artista, me dicen es que de repente el trabajo me harta. También a mí me harta mi trabajo en algún momento. O sea, también me cansa, también de repente me frustra no poder hacer las cosas como a veces nos las imaginamos en nuestra cabeza, ¿no? Es que pensamos en que queremos hacer una cosa y luego no sale exactamente como la pensamos. Y entender que todo puede cambiar también es parte de esa adecuación de los tiempos, ¿no? Entonces, creo que también tengo la fortuna de que mi familia, mis amigos cercanos, personas a las que amo mucho, puedan entender que mis tiempos a lo mejor no son como los de cualquiera, ¿no? O sea, yo no tengo un trabajo que sea de lunes a viernes de 8 de la mañana y hasta las 3 y sales y comes y no, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora saliendo de aquí me tengo que ir hacia Butzot y a Tizimín a devolver obras. Aquí a la vuelta. Pero bueno, una de las cosas que yo disfruto plenamente es manejar. Siempre, desde que aprendí a manejar, Por dos. me ha encantado manejar. Entonces, el cambiar esa rutina, por ejemplo, a mí me permite despejarme, ¿no? Y amo cantar, aunque no cante tan bien. Entonces, es mi catarsis mientras viajo, mientras manejo, es mi catarsis. Y en carretera, bailo, sí. Entonces, me permite de alguna manera hacer esa catarsis y liberarme. Pero además, por ejemplo, mis actividades scout de fin de semana, el grupo 9 es el mejor, me permiten a mí también vivir de una manera diferente y disfrutar de una manera diferente mis fines de semana. Que a lo mejor también sí me doy mis tiempos para irme de fiesta, de salir con mis amigos, de convivir con mi familia. Pero he encontrado la manera de organizarlo. Quisiera, de verdad, en algún momento decir que puedo cumplir con todo. No, desafortunadamente no puedo cumplir con todo. Pero a la larga, muchas personas, de verdad, las que se han mantenido estando cerca, han entendido precisamente que ser artista no es algo de tiempo definido. Y además el trabajo de ser artista no es de un rato. O sea, eso es lo mismo que siempre también les he comentado a ustedes. Ser artista implica seguir estudiando, seguir trabajando, no tener horario de trabajo. De repente la inspiración llega en el momento menos indicado, en el momento en el que menos te lo esperas, ¿no? Por eso casi siempre cargo con libreta y pluma para todos lados. Y además es algo que surge en cualquier momento, ¿no? Entonces, vivir de esto, del arte, vivir de lo que estoy haciendo, es algo que he disfrutado. Y creo que eso es lo que me ha permitido a mí encontrarle más tiempo a las horas de provecho, ¿no? Sí. Antes lloraba al principio porque no me alcanzaban las 24 horas del día. No dormía más de 2 horas al día o 3 horas al día. Hoy sé que humanamente eso ya no me es posible. Ya no me estoy haciendo más joven. Y veo que las personas que también están cerca me hacen ciertas observaciones de que pues, ya en algún momento pues, me ven muy estresada o muy cansada o que si ya comiste, que si ya dormiste o qué hiciste, ¿no? Entonces, eso hace que empiece a reorganizar mi tiempo. Hoy en día estoy de vacaciones, entre comillas, esperando iniciar el próximo semestre de maestría. Y esperando también disfrutar días con mi familia, hacer, por ejemplo, esta parte complementaria de trabajo independiente que tengo. Estoy dando clases, ¿no? Pero con tener hasta 3 o 4 horas para mí, o sea, mías, en las que yo pueda decir, voy a bailar en mi casa abrazando a mi gato, a mi perro, y comer lo que yo quiera o tener el privilegio de cocinarme algo, es algo que para mí me ayuda a compensar todas las horas de trabajo de la semana. ¿Sí? Y puedo tener un mes intenso de trabajo, pero tener ese poquito de tiempo me ayuda a reconfortarme, que creo que eso es lo que hace realmente que la semana y los días, aunque no tengan tantas horas, me puedan rendir, ¿no? Entonces, además de que cuando decidí dedicarme a las artes, muchas personas, de nueva cuenta, Tete, Rita, Silvia Madrid, ¿no? Jorge y otras personas a las que puedo nombrar, me dijeron, o sea, ser artista no es un trabajo fácil y tienes que ser consciente
de que en su momento vas a tener que dejar familia, vas a tener que dejar casita, vas a tener que dejar comodidades para poderte hacer de un hombre, para poderte hacer de experiencia. Para poder crecer. Exactamente. Y me ha tocado hacerlo. En algún momento mi ex jefa me dijo algo similar al de la película del Diablo Viste a la Moda, ¿no? En el momento en el que veas que te hubieras hecho un caos, pide un aumento, ¿no? No pasó específicamente así, pero por ahí va, ¿no? Entonces, te das cuenta que por dedicarte a hacer esta parte, empiezas a descuidar ciertas cosas. Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre que también, aparte de lo profesional, también está lo que a nosotros nos mueve y lo que más nos llena, que es la parte personal. Y que en la parte personal puede estar tu familia, tu pareja, tus amigos, tus actividades cotidianas. Entonces, encontrar ese equilibrio nos ayuda realmente a poder mediar toda esa situación. Sí. Hoy en día me he enfermado menos de lo que me he enfermado hace 2 años, 3 años, cuando no encontraba un espacio para mí, ¿no? Pero también he decidido bajarle el ritmo a muchas cosas. O sea, dar menos horas de clase, trabajar un poco menos, disfrutar un poco más de tiempo con mi familia. Si tengo la oportunidad de repente de irme a la playa, lo hago. Es una de mis cosas favoritas, es irme a la playa o irme a la montaña. Desafortunadamente aquí no tenemos montañas tan cerca, ¿no? Entonces tampoco puedo viajar todos los días, ¿no? Pero es una de las cosas que de repente cuando desaparezco de las redes sociales y del teléfono es porque me he dado el tiempo para mí. Entonces en ese tiempo recargo todas las energías que pueda necesitar para un gran tiempo, porque de verdad, o sea, sí me ha pasado. Y yo me enfermo además y tengo 100% de vacaciones. O sea, no puedo estar quieta, ¿no? O sea, encuentro algo que hacer. Sí, es parte de ser artista igual. Y ahorita pues comentabas lo de tu maestría de diseño urbano. Ajá, de ¿Cómo diseño es que decides entrar a estudiar la maestría? Y pues, bueno, ahorita que ya comentaste como que al principio tenías la idea de estudiar arquitectura, puedo tener como que una pequeña idea del por qué. Pero bueno, ¿por qué decides entrar? Bueno, ¿qué te motiva a...? En el diseño urbano no involucra solamente el hacer calles, como en algún momento pensamos. Entonces, la conformación del espacio de la ciudad tiene mucho que ver con la historia de las personas, con la cultura, con todo lo que en ella se desenvuelve. Entonces, entender la ciudad, para mí, es como... O sea, podría decírtelo como poéticamente, ¿no? O sea, es como una gran danza entre muchas personas. Pero es una gran mezcla de muchas cosas. Y a mí me interesa 2 partes. Desde la parte artística, me interesa ver cómo el ambiente de la ciudad y cómo lo que concebimos como entorno urbano está vinculada directamente a los usos, costumbres, cultura, y cómo todo ello hace o abona hacia la construcción de la ciudad. Y 2, desde mi perspectiva feminista, me interesa verlo también en cómo a partir de la inclusión, de la equidad de género, la ciudad se constituye. O sea, cómo nosotros vemos a la ciudad, por ejemplo, si tiene las mismas posibilidades para ser habitada por todas las personas. Si nosotros de repente caminamos, si el tamaño de la banqueta es la adecuada, si lo alto de las banquetas son adecuados, si los espacios de estacionamiento para las personas que lo requieren son adecuados. O sea, que la ciudad además, por ejemplo, la contaminación, cómo hemos nosotros mismos abonado a que hayan más autos, a que el sistema de movilidad no sea el adecuado, de toda la contaminación visual que existe en la ciudad, de cuánto incluso nosotros nos quejamos, ¿no? De que antes decíamos, o sea, yo recuerdo que durante gran parte de mi vida mi transporte fue la bicicleta. Llegué a Mérida y no podía utilizar la bicicleta. Uso hoy la bicicleta para hacer como actividades recreativas, como irme a manejar de un lado a otro porque voy a llegar a comer mi cochinita y luego regreso. O de repente porque es una actividad de bicirruta, es una actividad de scout o es una actividad, o sea, porque a mí me gusta mucho la bicicleta, ¿no? Pero hay cosas que no podemos hacer. Entonces, dentro de esta parte, bueno, estando ya en la maestría, ahora voy a empezar el segundo semestre, son 2 años, empiezo a ver de una manera diferente que no solamente los arquitectos, los diseñadores, los diseñadores del hábitat o personas que estén vinculados a la rama de la construcción tienen que ver con la construcción de la ciudad, no, sino que todas las personas podemos sumar de alguna manera a la construcción de la ciudad. Y nosotros como artistas lo hacemos directamente desde el ambiente cultural. O sea, cómo todo ese patrimonio, cómo un bien cultural y patrimonial puede determinar la construcción de la misma ciudad.
Entonces, ese es como que mi gran motivador, o sea, como siempre desde las artes Sí. podemos hacer ciudad. Y ya luego vinculado a esta cuestión personal, cómo la ciudad puede ser inclusiva, cómo la ciudad puede ser humana, cómo la ciudad permite hacer realmente la construcción de una ciudad buena para todos. Ay, eso es súper interesante. Pero ya, ya nos andan correteando. Entonces, el staff ya se está cansando. Entonces, todavía nos quedaron bastantes temas por tocar. Pero pues como para ir cerrando, no sé si nos quieres dar como tal vez tu opinión un poquito de cómo ves ahorita tanto el sistema educativo, el perfil de egreso, perdón. Pues sí, ¿cómo se llama? La situación actual en el Cajal con los estudiantes, con todo eso, y al mismo tiempo un poco con su producción, tal vez de los artistas, de los estudiantes y del mercado también, del mercado local. Ok. Bueno, con respecto a la parte educativa, yo les recomendaría a ustedes, ¿no? Que no se queden únicamente con lo que está en la escuela. En la escuela compartimos lo que se encuentra en el plan de estudios. Sabemos que al plan de estudios todavía le faltan algunas cosas por mejorar, porque cuando se concibe la licenciatura, pues no es un ambiente 100% artístico el que se desarrolla en Yucatán, ¿no? A pesar de que llevamos casi 110 años haciendo historia en las artes, no necesariamente es el ambiente más consolidado, Sí. ¿no? Y el mercado precisamente es fluctuante, o sea, no se vende todo lo que se produce. Y también en este caso tenemos el error de que cuando somos estudiantes producimos pensando en que vamos a vender y ganar la millonada, y no es así. Y también pensamos lo opuesto, que como somos estudiantes no producimos con calidad, por eso no vamos a vender. Lo primero que tienen que hacer como estudiantes es que se olviden de que únicamente todo viene de la escuela. O sea, sí la escuela les va a dar las herramientas, les va a dar conocimientos, pero no les va a dar todo. Y cuando salen ustedes se van a encontrar con diferentes demandas, con que a lo mejor necesitaron aprender algo que no les enseñaron en la escuela y tienen que hacerlo. Y esa es responsabilidad de nosotros como artistas, como profesionistas, seguirnos formando y aprender de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo está el mercado? Desafortunadamente tampoco tenemos un mercado de arte consolidado y lo que hacemos es mercadeo de arte, ¿no? O sea, vendemos y compramos de acuerdo a lo que se haga en un bazar, en un tianguis, en una oferta o en algo similar, pero no necesariamente es que estemos promoviendo un mercado, ¿sí? Grandes mercados tendríamos que ver que se está vendiendo en otros países alrededor del mundo, entregar, por ejemplo, certificaciones de obra, que se hicieran las evaluaciones de obra que corresponden, las verificaciones también. Desafortunadamente también dentro del mercado mundial tenemos entre 70 y 80% de obras falsas circulando, y esto hace que también se pierda la credibilidad de ciertos artistas y de ciertos lugares que venden obra. Y aquí en Yucatán también en algún momento se han presentado desafortunadamente algunos eventos o sucesos en los que se ha comerciado obra falsa, ¿no? Y que uno no se entera hasta que lo ve. Uf, abracito en vivo. No es cierto. Perdón, me super Y- No sé. ¿se gastó la pila? Ok, no, continuemos. Y pues en este ambiente, pues nosotros vamos a ver, ¿no? Que precisamente se empieza a mover el mercado por la necesidad de ciertas personas en consumir, pero al no tener tampoco un público que esté como, no podemos decir entrenado, ¿no? Sino educado en el consumo de arte, pues no podemos saber específicamente si la obra se está vendiendo primero al precio correcto, ¿no? E igual a veces tendemos nosotros que como artistas, independientemente si estamos empezando, ¿no? Queremos, les decía, ¿no? O sea, ganar mucho, pero a veces no es lo que es correcto o no es lo que nos deben pagar. Y tenemos nosotros que aprender también a hacer nuestro propio costo de obra, saber cuánto debemos de cobrar por la obra que estamos produciendo, ¿no? Y eso implica que nosotros sepamos, no sé, consideremos todo primero, o sea, cuánto invertimos en obra, cuánto invertimos de intelecto, cuánto de tiempo, cuánto en los camiones en los que voy a ir a comprar los materiales, en aprender si tomé un curso,
porque es lo mismo, o sea, no te van a cobrar por sacar el tornillo de la lavadora, te van a cobrar todo el conocimiento que tiene la persona para sacar el tornillo de la lavadora. Entonces, no nos van a vender el pedazo de papel pintado. Ustedes nos van a vender la obra que están creando, no el ejercicio de clase. No es un ejercicio de clase producir obra. O sea, producir obra es hacer de forma consciente su trabajo, es un trabajo profesional y como tal, o sea, lo necesitan vender de la manera correcta. Pero tienen ustedes que sacar ese precio correcto para poderlo hacer. Y tienen que trabajar también sus redes sociales, que es como que lo que mayormente se está moviendo para poder mover su imagen de ustedes y su obra de ustedes en el mercado. Entonces, encontrar toda esta parte en donde dices, bueno, hay como que poner todo junto para presentarles a ustedes como también un producto en el mercado. O sea, desafortunadamente, no podemos desvincular el trabajo del artista de la obra. Debería no de influenciar quién es el artista para que venda obra. Pero desafortunadamente en el mercado yucateco así es. O sea, le van a comprar obra a un artista reconocido en el medio, ¿sí? Y muy pocas veces se arriesgan las personas a invertir. O sea, no veamos el comprar obra como un gasto, que eso es lo que tendríamos que también que empezar a ver aquí en el mercado, ¿no? Es comprar una obra, es una inversión. Entonces estamos invirtiendo en patrimonio en cultural, en un bien cultural, en algo. Porque además, pues esperemos que eso pase, ¿no? Que ustedes tengan un mejor posicionamiento dentro del mercado y pues esa obra pueda subir de precio, ¿no? Sí. Entonces, conforme también ustedes vayan adquiriendo ese conocimiento que no solo está en las aulas, puedan ustedes incrementar su precio de venta y puedan ustedes incrementar también su valor comercial de su imagen dentro del mercado. Entonces, el mercado no solamente lo determina que se venda o no un óleo o una acuarela o un algo, sino todo, la historia de las personas, la obra, cómo está algo incluso de moda, ¿no? Porque a veces un artista se pone de moda y sube el precio, pero de repente ya no pega y tiene que bajar de precio y eso también lo va a matar. Sí. Entonces hay que entender diferentes factores para saber cómo se está comportando nuestro mercado. Desafortunadamente en Yucatán no tenemos un mercado consolidado del arte. Lamentablemente. Pero consuman, bueno, si están sus posibilidades, no olviden adquirir arte de sus amistades. Arte local. Sí, arte local. Entonces, bueno, pues aquí se acabó lastimosamente el tiempo. Ojalá nos podamos dar la oportunidad de tener otra plática. Porque un la verdad, cafecito después. Ajá, un cafecito, porque queda una mucho. chelita. Sí, porque sí, lo que seas bienvenido, la verdad. Sí, porque pues la verdad estuvo muy interesante. Un gusto, un placer tenerte acá. Eso de igual a tener a la nueva host. ¿Qué les pareció? Espero que déjenos los... Ay, sí, ¿verdad? O sea, que comentar. Sí, oye. Pero pueden invitarlos a comentar. Ajá. Bueno, sí, si quieren, si pueden. Si no les cuesta, dejen allá sus comentarios. Eso, No, y pues muchas gracias también por tu tiempo, por haber venido. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por ver este episodio. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en su plataforma de podcast favorito. No tenemos TikTok, pero Javi está entrenando a Santiago y a Mauricio para hacer un baile en algún reel del futuro. No se lo vayan a perder. Cierro eso, no. Ojalá. Pero sí, eso es todo por hoy. Espero que nos veamos la próxima semana. Y ya, es todo. Chao. Y ahí la música. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estuvo muy interesante, la verdad.